¿Qué tal amigos? Hoy quiero hablarles de dos autores que nos ayudan a tener una visión holística sobre la inteligencia espiritual. El primero, María Cruz Pérez de la Universidad Pontificia de Salamanca, en su revista Inteligencia Espiritual, Conceptualización y Cartografía Psicológica. Encabeza su estudio con la teoría de las 8 inteligencias múltiples de Gardner, nacida a finales del siglo XX, quien origina el gran auge del estudio de la inteligencia emocional y la inteligencia existencial o trascendente. Gardner la describe como la capacidad de situarse uno mismo frente a facetas más extremas del cosmos, el infinito, y la capacidad de preguntarse por determinadas características existenciales de la condición humana, como el significado de la vida y de la muerte. En el siglo XXI, la psicología positiva intensifica su interés por la denominada inteligencia espiritual. Para ello es necesario tener en cuenta los estudios realizados sobre la localización cerebral de esta facultad, con el hallazgo de múltiples áreas cerebrales implicadas. Filósofos, psicólogos y neurocientíficos han empezado a cuestionarse sobre si existen diferentes formas de espiritualidad asociadas a diferentes rasgos de personalidad. Los principales rasgos de la inteligencia espiritual, según Dana Zohar, son la capacidad, la flexibilidad, un grado elevado de autoconocimiento, la capacidad de afrontamiento del dolor, de aprender del sufrimiento, la capacidad que inspira nuevas ideas, valores, la tendencia a cuestionarse las propias acciones, así como la capacidad de seguir las propias ideas, incluso en contra de lo establecido convencional. Una persona espiritualmente inteligente es capaz de conectar lo personal con lo transpersonal. La espiritualidad es una dimensión de la personalidad que habita y se desarrolla en lo más íntimo, que se integra con los valores culturales en un sistema de creencias, símbolos y visión del mundo y sentido de la vida personal. Esta dimensión espiritual se expresa en ideas, sentimientos, actitudes y conductas de unidad e integridad hacia uno mismo y hacia el entorno, llegando a conformar con la maduración un soporte esencial de la identidad y la autotrascendencia. Otro dato importante que se puede mencionar es que a finales de los años 90, el neuropsicólogo Michael Persinger, el neurólogo Ramachandran y su equipo de la Universidad de California llevaron a cabo investigaciones para demostrar la existencia de un punto Dios en el cerebro humano. Esta área espiritual parecía estar localizada entre las conexiones neurales de los lóbulos temporales. Este punto divino no pretendía probar la existencia de Dios, sino que el cerebro ha evolucionado de forma tal que nos permite hacernos preguntas trascendentales y generar una facultad para procesar este tipo de significados y valores. La capacidad espiritual es una función tipo 3 que se adquiere en contacto con los modelos de espiritualidad de los adultos que crían al niño en su primera infancia sin una instrucción formal. Cada sociedad, cada cultura ofrecen contextos, modelos, códigos y símbolos espirituales de tipo 4 donde describir y desarrollar la inteligencia espiritual adulta en comunidad. Concluyamos esta primera parte diciendo que la reflexión sobre la inteligencia espiritual está conectada con el cerebro humano, que el lenguaje necesita ser desarrollado desde la crianza, en un contexto social y familiar. Además, se plantean algunas deliberaciones educativas para tener en cuenta a la hora de juzgar si ha habido en las personas desde su tierna infancia una inteligencia espiritual o por el contrario, una ausencia de ella generando una sociedad espiritualmente analfabeta. El segundo artículo por el docente investigador en pedagogía, filosofía y estudios de la religión, Ciro Javier Moncada, en su libro La inteligencia espiritual en el aula de clase. Se puede intuir que en el contexto que aparece la importancia del concepto de la inteligencia espiritual abordado desde el siglo pasado por Gardner sobre las inteligencias múltiples, luego enriquecida con los aportes de Goleman que muestran que el ser humano es misterio y complejidad, no reductible a un solo tipo de discurso y acción, abriendo así la puerta a otra forma de pensar la acción humana. Ellos serían la base para que luego otros como Dana Zohar, Lamarchand, Frances Torralba, Ramón Gallegos, para mencionar algunos, plantearán que lo espiritual también tiene cabida en esta reflexión sobre la formación integral de la humanidad, no entendiéndolo como sinónimo de lo religioso, sino como una búsqueda más auténtica y genuina por el sentido de la vida. Por ello, es relevante tener en cuenta lo que significa espiritualidad, no como una norma o un concepto de religión, sino como una vivencia, como la manifestación auténtica de una búsqueda, la del sentido de la vida, la capacidad psicológica del discernimiento de la vida interior, del sentido profundo de las cosas que subyacen a partir de la capacidad reflexiva
del ser humano en tanto se construye como proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, no se puede olvidar los aportes de la inteligencia espiritual a la escuela. Primero, el cultivo de la interioridad humana. Segundo, la búsqueda del sentido de la vida a través del discernimiento. Tercero, la promoción de la vida comunitaria desde la naturalización de la dimensión trascendente. Cuarto, la toma de conciencia y el despertar del pensamiento crítico. Quinto, la búsqueda por el sentido propio de cada acontecimiento humano. Sexto, la transformación del diario vivir a partir del ejercicio de la autonomía que anhela la conquista de la libertad. Y como conclusión general, la inteligencia espiritual siempre tiene en cuenta a la persona como sujeto de su propia autorrealización, sin olvidar que su vida es de muchas búsquedas y que el sentido que le dé a su existencia será fundamental para alcanzar la construcción de una sociedad que no solo piense en el conocimiento, sino en la fraternidad,